Bueno, buenos días, señoritas. Hoy para la clase de ciencias, entonces vamos a explicar por medio de este video la información pendiente para esta clase. Bueno, en el cuaderno de ciencias vamos a escribir la meta con la fecha, ¿cierto? Comenzamos con esta parte de la historia de la clasificación taxonómica. Listo. Ya vimos en la clase pasada un poco acerca de la taxonomía, que es la ciencia que se encarga de estudiar la clasificación de los seres vivos. Hablamos un poco de ella y de los caracteres a tener en cuenta en la clasificación taxonómica. Pero hablemos un poco sobre quiénes fueron los primeros que comenzaron a clasificar a los organismos. Listo. Entonces, por primera instancia tenemos que Aristóteles, desde varios años antes de Cristo, comenzó a hablar o comenzó a pensar en cómo se podían clasificar los organismos. Listo. Entonces decimos que él es el primer científico, biólogo, filósofo, podemos decir, que trató de organizar a los organismos en diferentes grupos. Entonces para esa época hablábamos de animales y vegetales, ¿cierto? Listo. Pero a medida que pasan los años, se ve la necesidad de clasificar de manera más apropiada a todos los organismos que existen en el planeta. Listo. Entonces, ahí entra otro personaje denominado Carl Linneo. Listo. Él comienza a hablar de características morfológicas. Entonces, él dice que hay que tener en cuenta mucho las características morfológicas para poder clasificar a todos los organismos de la naturaleza, a todos los organismos del planeta. Bueno, y enfoca su pensamiento en dos características morfológicas específicas. La primera son las estructuras análogas. ¿Qué es una estructura análoga? Son aquellas estructuras que cumplen una misma función, pero tienen un origen diferente. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, vamos a observar estos tres organismos que tenemos acá. Entonces tenemos un tiburón, un pingüino y un delfín. Listo. Estos tres organismos cuentan con su extremidad superior derecha o izquierda, que funciona para que ellos puedan nadar. Entonces cumplen la misma función. Pero si vemos la estructura ósea, ¿cierto? La parte de los huesos de cada una de estas aletas es muy diferente. Tienen diferentes tipos de huesos y en diferentes cantidades. Entonces por eso se determina que tienen un origen diferente. A pesar de que cumplen la misma función, tienen origen diferente. Ese tipo de estructuras son las que denominamos estructuras análogas. Bueno, el otro tipo de estructuras que se tienen en cuenta se denominan como estructuras homólogas. Listo. A diferencia de las análogas, las estructuras homólogas son aquellas que cumplen funciones diferentes, pero tienen un origen en común. Listo. Vamos a visualizar un ejemplo. Acá tenemos cuatro extremidades superiores diferentes. Tenemos la del humano, la de un gato, la de una ballena y la de un murciélago. Listo. Sabemos que nuestra extremidad superior nos sirve para sostener cosas diferentes y hacer diferentes funciones específicas. Que en el gato sirve para caminar, para saltar, que en la ballena sirve para nadar y en el murciélago para volar.
Entonces, ahí es donde quiero decir que cumplen funciones diferentes. Cada una de ellas cumple una función diferente. Pero si nos fijamos en la estructura ósea que tienen las cuatro extremidades, son similares. Tienen huesos parecidos que los podemos visualizar del mismo color en cada una de las extremidades. Entonces, eso determina que puede haber un origen en común. Es decir, que puede venir de un descendiente en común. Entonces, estas son las estructuras morfológicas que Linneo procura estudiar para poder explicar la manera como va a clasificar a los diferentes organismos que existen. Bueno, otro biólogo que generó grandes aportes a la parte de la clasificación taxonómica es Darwin. Listo. Cuando nosotros hablamos de Darwin, siempre se nos viene a la cabeza el término evolución, debido a que él plantea la teoría evolutiva. Listo. Entonces, él dice o plantea que para poder clasificar a los organismos debemos expandir ese conocimiento a la evolución, es decir, de dónde descienden esos organismos, de qué organismo pudo haber evolucionado para poder clasificarlo adecuadamente. Entonces, cuando se tienen en cuenta las características evolutivas, es que se empieza a visualizar de forma más específica la manera como se van a clasificar todos los organismos. Listo. Esos fueron los aportes fundamentales para poder conocer la clasificación de los organismos vivos como la conocemos actualmente. Entonces, gracias a ello, gracias a esos aportes, digamos que se abrió campo a la taxonomía como tal. Bueno, vamos a hablar de unos pequeños, digamos, subgrupos en los que se encuentra dividida la clasificación taxonómica. Entonces, como primer nivel tenemos a los dominios. Existen 3 dominios diferentes. Todos los organismos vivos caben dentro de alguno de estos dominios. Es decir, presentan características que pertenecen a alguno de los 3 dominios de la naturaleza que vemos. Bueno, tenemos el dominio denominado bacteria. Tenemos el dominio arquea y tenemos el dominio eucaria. El dominio bacteria únicamente incluye a las bacterias. Todo lo que conozcamos como bacterias entran dentro de este dominio. Debido a que sus características son específicas y diferentes a las de otros organismos unicelulares, se separó el dominio como un grupo diferente. Listo. El dominio arquea también pertenece a las bacterias, pero se denominan que son arqueobacterias. ¿Debido a qué? Debido a que tienen características muy diferentes a las bacterias. Debido a ello tocó separarlas. En un principio se pensó que eran lo mismo, que pertenecían a un mismo grupo porque eran organismos unicelulares y generaban propiedades parecidas. Pero finalmente se determinó que eran más las propiedades diferentes que tenían que las comunes. Por eso se separó el grupo en 2 diferentes. Entonces tenemos bacterias y tenemos arqueobacterias. Listo. Y el dominio eucaria, a este pertenecen todos los organismos que posean células eucariotas. Listo. En un principio se ha pensado determinar este reino moner acá, pero finalmente quedó obsoleto porque hace parte al grupo de las bacterias. En un momento vamos a visualizar en qué consiste este dominio
y este grupo como tal. Listo. Pero dentro del dominio Eukarya sí entran los animales, las plantas, los hongos y algunos organismos unicelulares y multicelulares que son microscópicos que pertenecen a los protistas. Listo. Ya vamos a ir visualizando cada grupo de ellos independientemente. Bueno, ya que hemos escuchado parte de la explicación, en el cuaderno vamos a escribir cierta información de la que hemos explicado para que la tengamos presente a la hora de estudiar. Listo. Como título saben que vamos a colocar historia de la clasificación taxonómica. Entonces por medio de asteriscos van a colocar el aporte de Aristóteles y el aporte de Carl Linneo. También vamos a incluir la definición de estructuras análogas y la definición de estructuras homólogas. No hay necesidad de hacer los dibujos. Listo. Separado con otro asterisco también vamos a escribir cuáles fueron los aportes de Charles Darwin a la clasificación taxonómica. Entonces esta partecita también la escribimos en el cuaderno. Bueno, y continuando donde quedamos, no hay necesidad de escribir este mapita, porque igual las diapositivas las van a tener en la plataforma, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a hablar de estos grupos que se denominan reinos de la naturaleza. Listo. Son pequeñas subdivisiones en que se consideran distribuidos los seres vivos. Bueno, encontramos 5 reinos diferentes: animal, vegetal, procariota, fungi y monera, que ya no se utiliza tanto ese monera, sino el dominio bacteria. Listo. Entonces, animales, sabemos que pertenecen todos los organismos animales como tal. Plantas, todo lo que esté determinado como plantas. Hongos tienen un grupo diferente, ya que ellos presentan características muy diferentes a las plantas como tal. Por eso se determinó un grupo diferente para ellos, que se denomina fungi. Listo. Tenemos el protista, que son organismos, más bien microorganismos que encontramos que tienen características diferentes, y las bacterias que no pueden entrar dentro de este grupo porque sus propiedades son procariotas, es decir, únicamente tienen células procariotas. Listo. De esta parte me interesa mucho que escriban en el cuaderno esta pequeña definición. Esta parte de acá es únicamente explicando por qué el grupo monera se determina con el grupo de las bacterias, porque se están independientemente, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces únicamente me interesa que escriban como título esta y que escribamos esta información en el cuaderno. Listo. Vamos a comenzar hablando del primer dominio, que es dominio bacteria, o conocido también como los monera. Listo. Incluyen a todas las bacterias como tal. Todo lo que veamos como bacterias pertenece a este dominio. Listo, en la imagen podemos visualizar que son organismos muy pequeños que solamente son visibles a través del microscopio. Las encontramos en todo lado, en nuestras manos, en todo lo que tocamos, en nuestras mesas, en nuestros platos, en todo lado encontramos bacterias. Estas bacterias cuentan con unas características específicas. Listo. Encontramos gran variedad de formas y tamaños de ellas.
Es decir, las bacterias no son únicamente circulares, pueden ser ovaladas, cuadradas, de formas indefinidas. Y como pueden haber tamaños muy pequeños, pueden haber tamaños un poco más grandes en comparación con las pequeñas. Listo. Pueden vivir en casi todos los ambientes. Es una característica que les ha permitido estar desde épocas muy antiguas hasta la actualidad, que ellas pueden vivir en ambientes muy fríos, muy calientes, muy extremos. Entonces eso les da una característica de supervivencia muy superior a la de otros organismos. Listo. No es fácil destruir las bacterias debido a que se dividen a mucha velocidad. Y como se dividen a tanta velocidad, entonces es muy difícil eliminar las bacterias como tal. Por eso, entonces, tiene una característica de supervivencia muy superior también. Listo. Y cuando digo que manejan diferentes mecanismos de alimentación es porque pueden ser tanto autótrofas como heterótrofas. Eso lo vamos a ver ahorita en tipos de alimentación o nutrición de las bacterias. Bueno, niños, me interesa que escriban el título y estas características que encontramos para el dominio. Entonces, si quieren pausan el video un momentico, escriben las características junto con el título para que lo tengan ahí presente en el cuaderno. Bueno, vamos a hablar un poco de las bacterias. ¿Cuál es el proceso de división celular que ellas tienen? Ese proceso se denomina fisión binaria. ¿En qué consiste la fisión binaria? Es muy parecida a la mitosis, solo que se da a mucha velocidad y no cumple, digamos, con las fases que se incluyen en la mitosis, sino que se da de una forma más instantánea, más veloz. Entonces podemos visualizar en esta pequeña imagen cómo se divide la célula inmediatamente. Sucede de manera muy inmediata, demora pocos segundos en generarse. Por eso digo que las bacterias es tan difícil destruirlas, porque su velocidad de división es mucha. Bueno, escribimos este título y esta información la anotamos en el cuaderno para que la tengamos presente. Listo. Vamos a continuar con la expiración de las bacterias. Listo. Lo pueden hacer de 3 maneras diferentes. Y según la manera como lo hagan se pueden clasificar en listo. Aerobias cuando necesitan oxígeno. Entonces siempre que la bacteria necesite oxígeno, vamos a decir que son bacterias aerobias. Anaerobias cuando no necesitan oxígeno, es decir, cuando pueden cumplir sus funciones vitales, pueden vivir adecuadamente en ausencia de oxígeno. Listo. Y hay un punto intermedio que se denomina aerobias facultativas, que es cuando pueden vivir en presencia o en ausencia de oxígeno. Ojo, aerobias solamente con oxígeno, anaerobias únicamente sin oxígeno y aerobias facultativas pueden presentar o pueden vivir en ecosistemas con oxígeno o sin oxígeno. En cualquiera de los dos pueden sobrevivir dependiendo de las condiciones. Listo. Escribimos en el cuaderno esta información de cada una de ellas, colocando como título, como subtítulo, expiración de las bacterias. Listo. Vamos a hablar un poco acerca de la nutrición de las bacterias. Bueno, las bacterias como todo organismo vivo necesitan alimentarse.
Entonces esa alimentación la pueden hacer de manera heterótrofa, es decir, se pueden alimentar de otros microorganismos que van encontrando en su entorno, o también la pueden hacer de manera autótrofa, es decir, hay bacterias que presentan fotosíntesis, por lo tanto fabrican su propio alimento. Entonces por eso hay dos tipos diferentes de alimentación en las bacterias, heterótrofa y autótrofa. Escribimos en el cuaderno el título y los dos tipos de alimentación que pueden tener las bacterias. Listo. Bueno, segundos atrás se me había metido acá el dominio Archea. No, no pertenece al protista. No sé por qué estaba ahí incluido en la diapositiva. Bueno, sucede que los protistas pueden ser organismos eucariotas, es decir, poseen células eucariotas que pueden ser organismos unicelulares o multicelulares. Lo que sí hay que tener en cuenta es que son microorganismos, es decir, organismos que solamente son visibles a través de microscopios como tal. Listo. Se encuentran en todo tipo de ecosistemas y pueden ser autótrofos como las algas o heterótrofos como los protozoos. Listo. Podemos visualizar algunos ejemplos de diferentes organismos protistas que encontramos en la naturaleza. Listo. Algunos de esos ejemplos son las algas unicelulares. Mucho cuidado, no son las algas que vemos en el mar como tal, que pertenecen a las plantas, sino algas unicelulares que tienen, digamos que se le dio ese nombre porque cuando se ven acumulativamente se parecen mucho a las algas acuáticas que conocemos, pero no, son microorganismos que encontramos en algunos estanques y ambientes acuáticos. Listo. Entonces esa es la primera característica que encontramos de ellas. Se encuentran en hábitats acuáticos. Listo. Son organismos autótrofos, es decir, fabrican su propio alimento ya que presentan fotosíntesis, y también son conocidas como fitoplancton. Bueno, niños, si quieren pueden escribir esta información en el cuaderno. Si no, no hay necesidad, pero sí la deben tener presente a la hora de estudiar para el quiz o para el examen, para el taller evaluativo, dependiendo cómo avance la situación. Listo. Tenemos a los hongos inferiores, que también son hongos microscópicos que encontramos en algunos alimentos en descomposición o en zonas húmedas como tal. Entonces también son microorganismos que no son visibles a simple vista. Listo. Entonces vimos que se encuentran en organismos en descomposición. Cuando la fruta se empieza a podrir, podemos visualizar que se empiezan a llenar de hongos. Listo. Se movilizan por medio de pseudópodos, y acá podemos visualizar otro ejemplo de cómo se ven estos hongos a través del microscopio. Listo. También tenemos a los protozoarios, que son organismos que presentan diversas formas y características específicas que lo definen como protozoos. Listo. Son células eucariotas y son organismos unicelulares. Poseen alimentación heterótrofa, es decir, se alimentan de otros microorganismos que encuentran en su ambiente, en su medio. Y pueden vivir en diferentes ecosistemas o en diferentes ambientes, ya que sus propiedades son muy aptas para vivir en diferentes ambientes. Pueden sobrevivir en cualquier ecosistema como tal. Bueno,
Y otra característica es que también se movilizan por medio de pseudópodos que presentan para su movimiento. Bueno, esta sería toda la explicación de la temática como tal del día de hoy. Con base en esta información vamos a hacer una actividad en el apoyo pedagógico. Bueno, podemos visualizar acá el apoyo pedagógico como tal. Entonces, esta es información teórica que van a encontrar de la explicación que tuvimos. No hay necesidad de escribirla porque ya la tienen presentes para que la puedan leer y visualizar de mejor manera la información. Listo. Acá es donde comienza la actividad. Entonces van a solucionar las preguntas en el cuaderno. Mentiras, no. Pueden solucionar las preguntas en el mismo apoyo para que me manden este documento como tal. Listo. Van a hacer el mapa conceptual. Este sí lo van a hacer en el cuaderno. Pueden tomar una foto y anexarla acá al documento para que no me manden dos documentos diferentes. Listo. El dibujo también lo hacen en el cuaderno, toman la foto y la anexan acá al documento debajo de la pregunta. Listo. Esta cuarta pregunta va a estar incluida en una actividad virtual que van a hacer en principios. En el video que dejé, en el enlace que dejé para el video principios, van a poder visualizar en dónde se encuentra esa pregunta para que la solucione. Listo, niños. Eso sería todo por esta clase de ciencias. Espero que estén muy bien. Dudas o preguntas me las hacen saber. Que estén muy bien. Hasta luego.